Sí, bueno, pues desde que surgió la UBI, uno de los retos era cómo llamarle a la sustentabilidad o cómo llamarle a la agroecología, sabiendo que pues, los sabios más grandes de la agricultura mexicana son los campesinos indígenas, ¿no? Pero afortunadamente teníamos ya algunas bases a partir de los trabajos de Efraín Hernández Cholocotzi, de Víctor Toledo, de Arturo Argueta, Ekar Boeje. O sea, teníamos como la referencia clara de que lo que tenía que suceder es recuperar los saberes que están en las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos contenidos que hacen referencia muy clara a la agroecología como tal, ¿no? También a la etnoecología y finalmente, pues con estos elementos se construye lo que nosotros le llamamos eh, la educación para la sustentabilidad en clave intercultural, ¿no? Que debe de tener estos componentes. Es decir, ya teníamos muy claro por nuestra propia experiencia profesional que no es posible llegar con un modelo tecnológico agrícola, aunque fuera ecotecnología, ¿no? De hecho, se presentaron casos interesantes de controversias entre profesores que llegaban muy dentro de la línea de las ecotecnologías, pero no abordaban la parte del conocimiento tradicional, ¿no? Y entonces se dieron este tipo de, por así decirlo, encuentros y desencuentros entre profesores, porque no todos tenían la misma visión. Entonces ha sido un reto interesante en la UBI, pues no tanto diseñar el programa y ponerle las bases teóricas, sino encontrar a los docentes que manejen una, digamos, aproximación que dé cuenta de la complejidad del asunto, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a la parte que tiene que ver con el diseño del programa educativo, ¿no? Eh, Como yo aprendí cuando estudié cosas de educación, el currículum no es lo que está escrito en el programa, sino lo que surge después de que lo aplicas, ¿no? O sea, cómo se concreta el currículum, quiénes intervienen, qué resultados hay a nivel de la formación de los estudiantes, cómo impacta a la propia institución. Digamos que es una visión del currículum como vivido, como eh, a raíz de lo que sucede, es que en todo entonces puedes hablar de un currículum. Y bueno, obviamente, pues como estamos en el ámbito educativo, siempre nos hace falta tener estos referentes, ¿no? Pues para mí ahora es muy interesante darme cuenta, después de que ya han egresado 5 generaciones de chavos de la UBI, que ha habido aciertos formidables, o por lo menos cosas que nosotros pensábamos que podrían salir, han salido y en muchos casos han superado las expectativas. Y también ha habido, pues creo que por así decirlo, podríamos decir que ciertas frustraciones o fracasos, ¿no? Pero yo diría que los aciertos han sido importantes porque quiero decir que los de estudiantes que se dedicaron más al área de sustentabilidad, que es una de las 5 áreas de la UBI, de la carrera que tiene actualmente la UBI, pues pusieron como temas de investigación vinculada, que este es un concepto que manejamos en la UBI, cosas a las que nosotros le apostábamos. Por ejemplo, en este momento, el tema más recurrente dentro de los trabajos recepcionales de los estudiantes de sustentabilidad en la UBI son sobre la milpa. Y en las 4 regiones, en la Huasteca, en Totonacapan, en Zongolica y en Selvas, en la zona de la Sierra de Santa Marta,
La mayor parte de los documentos recepcionales son sobre milpa. Claro, en parte se puede decir es que nosotros lo proponíamos desde el inicio en el programa, ¿no? Pero como que surgió de una manera bastante normal o natural. Y hay trabajos buenísimos. Acaba de ganar el Premio Nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, una tesis de un estudiante de la sede de Grandes Montañas en Tequila. Él hizo un trabajo sobre la milpa y sus relaciones forestales, hidrológicas, sobre la región. Entonces, pues ahorita es un gran orgullo que ya un trabajo sobre milpa elaborado por un estudiante indígena de la UDI haya ganado este concurso nacional, porque pues digamos que están como empezando a emerger y a visibilizarse este tipo de trabajos que pues para nosotros de por sí es muy importante que se documenten y sobre todo que se instaure una línea permanente de atención a un tema. Hace rato lo decía Eckhart, ¿no? Pues la milpa es nuestro policultivo madre, ¿no? En Mesoamérica. Entonces, en la UBI, porque lo hayamos propuesto o por lo que sea, está sucediendo, ¿no? Claro, nos damos cuenta de que faltan profundizar en muchos elementos, porque digamos la carrera de la UBI no es en agroecología o en agronomía, y sin embargo han surgido, ¿no? Todos estos valores en cuanto a los temas y lo que representan como tales. También el caso del agua está muy presente siempre, el caso de los montes, la vegetación, eh, ordenamientos territoriales, eh, organización de productores, muchos trabajos de diagnóstico se quedan ahí, como que no llegan a la parte de la propuesta, pero muchos sí, y de hecho egresados de la UBI se han convertido como en funcionarios de los de las departamentos de desarrollo agropecuario de los municipios o han fundado estas agencias para el desarrollo rural, ¿no? Y entonces, pues, sabemos que se enfrentan a un gran dilema muchas veces porque pues, lo que proponen las agencias gubernamentales muchas veces es más de lo mismo, pero sabemos que ellos, en cuanto puedan tener la oportunidad, también le dan su lugar a la, digamos, a la revitalización de las prácticas locales y en este caso, pues con un enfoque como el que nosotros llamamos agroecológico, etnoecológico o de agricultura tradicional mexicana, ¿no? Para nosotros eso es fundamental seguirlo trabajando y pues ahora mismo nos damos cuenta de que nos faltan más elementos, ¿no? Nos hace falta relacionarnos con más investigadores que han trabajado estos temas, porque de hecho ahorita estamos pensando recuperar un poco la idea original y propiamente fundar una carrera de agroecología con enfoque intercultural. Aquí la pauta la ha dado la Universidad Intercultural de Quintana Roo, que a diferencia de la mayoría de las otras universidades interculturales, acabamos haciendo una carrera de desarrollo sustentable, ¿no? Porque esa era como la línea desde el gobierno federal. Ellos siempre se opusieron porque decían que era muy complejo, que era difícil formar a un profesionista en sustentabilidad, ¿no? O sea, eso es un marco teórico y en eso estamos de acuerdo. Pero por los estudios, nos han comentado, por los estudios que ellos hicieron allá en Quintana Roo, dijeron, no, necesitamos lo que no hay y lo que la gente demanda, que es atención técnica, pero con un enfoque agroecológico. Y entonces nosotros nos hemos dado cuenta en la UBI que pues como que hemos dado una vuelta demasiado larga. La licenciatura de la UBI en Gestión Intercultural para el Desarrollo
pues da elementos de antropología, de sociología, de estudios culturales, de metodologías de diagnóstico. eh, en fin, es un menú tan amplio que de repente se ha ido configurando más en lo que es la definición de un gestor, en este caso un gestor intercultural. Y como que eso ha resultado en la dimensión y en el núcleo más consolidado. Pero en el caso de los estudiantes que optaron por la carrera de sustentabilidad, pues como que nomás nos da la ocasión de darles una pintadita por encima, ¿no? O sea, como que es un tanto superficial la formación. Por eso estamos pensando retomar la idea original y hacer una carrera de agroecología. Por un lado, allá en las regiones donde está la UBI, quiero mencionar particularmente la Huasteca y el Totonacapan, ¿no? En donde todo el trayecto que tú haces para llegar a la sede, te lo encuentras bajo el monocultivo de la citricultura, ¿no? Y entonces, ya que empiezas a subir a la montaña, se acaba la citricultura y comienza la milpa, comienza la diversidad paisajística nuevamente, ¿no? Y es ahí donde pues vemos que es una oportunidad para, primero, para que se mantenga ese esquema y eventualmente, pues tampoco descartar lo que ya está sucediendo de por sí, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de producción bajo plantaciones, pues igual es una opción brindarle posibilidades alternativas a los productores para que no echen tantos plaguicidas o herbicidas, porque están sujetos a el avasallamiento, ¿no? De las instituciones y de las empresas, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Pero allá se ve muy claro que también hace falta una opción productiva aún para el esquema de plantaciones, ¿no? Hables de plátano, de naranja, limón, lo que sea, ¿no? Y entonces también está la interfase que hay que tratar pues de considerar, porque si no, también estaríamos como apostándole a una, digamos, a una visión que algunos pensarían es nada más el pasado, ¿no? O sea, no, que no entre nada más que la milpa, que se queden como siempre, como han estado. Porque pues, pensamos que se tiene que problematizar a fondo, ¿no? O sea, hay una razón de que lleguen la agricultura comercial e industrial muy clara, que es la, digamos, la colusión que se da entre industria y agentes de gobierno, ¿no? Que por eso penetra muy fácil. Pero bueno, ya hay agentes más críticos, ¿no? Que dicen, bueno, espérate, ¿no? No nada más va por ahí la cosa. Por ejemplo, la milpa en la Huasteca es la única razón por la cual todavía haya algo de bosque y vegetación. O sea, si no fuera por eso, hubiera entrado la ganadería. Y la ganadería no tiene rotación, la ganadería llega y se establece ya. En cambio, la milpa, bueno, por más que podamos decir que ya nada más hay acahualitos de 5 8 años y otra vez vuelven al ciclo y todo eso, tú vas a la sierra de la Huasteca, cuando contemplas hacia los límites de Hidalgo y San Luis Potosí, tú dices, pues ahí está cubierta la tierra con acahuales. No, nunca te vas a encontrar fácilmente un bosque primario, una selva primaria. Pero yo digo, gracias a eso, la dinámica se mantiene. Y eso, bueno, pues ya lo han, digamos, estudiado en otros estados del país, ¿no? Como que es la constatación de que ahí también, ahí también, ¿no? Entonces, pues pienso que eso ahorita nos hace falta ya mantenerlo, profundizarlo, irlo desarrollando, irlo complejizando
irlo adaptando a las condiciones actuales, ¿no? O sea, en el contexto de un cambio necesario, cómo juegan todos estos elementos, ¿no? Que vienen de la sabiduría tradicional y que pues tienen que expresarse, ¿no? Hay resistencia y a veces hay como también confusiones porque no lo estamos abordando a fondo, ¿no? Por ejemplo, la otra vez fue un investigador del Colegio de Postgraduados a un evento que organizaron sobre la cuenca media de la Huasteca. Y entonces él así como muy... A mí me sorprendió, pero no dejo de conceder que puede tener razón. Dice, mira, estas regiones indígenas no les interesan a Monsanto y a Pioneer y a todos esos, porque a ellos les interesan las tierras bajas, donde hay mayor productividad. Y entonces él decía, pues, no hay que preocuparse tanto. Claro, se me hizo muy simplista, porque la contaminación está ocurriendo a todos los niveles. Pero de entrada, yo lo que sí he podido notar es que hay ya atención sobre el tema en los estudiantes que son, sí, la mayoría son de origen campesino, ¿no? Y entonces eso eh, digo, los interpela, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación como esa? Y ahí tenemos también casos bien interesantes de, pues, nos critican porque hay muchos desempleados que salen de la UBI, ¿no? Y entonces, pues, claro, pero les decimos, es que así está en todo el país, ¿no? No hay oferta clara para este tipo de profesionistas. Y hemos encontrado casos de chavos que al no encontrar trabajo en el gobierno o en pues, otro tipo de instituciones, entonces se regresan a la parcela, ¿no? Entonces, algunas personas nos hemos encontrado que eso lo toman como un fracaso del estudiante. Y nosotros, pues ya cuando platicamos con ellos y vamos indagando, pues nos damos cuenta de que la razón de que esté ahí es de que no encontró chamba en otro lugar, ¿no? Entonces, pues, se regresó a la parcela familiar. Pero ahí ya van ellos empezando a practicar cosas que les dieron en la universidad, como pues la producción de fertilizantes, el bocachi, los abonos verdes, el control de plagas por métodos agroecológicos. Y entonces, pues nosotros vemos que está surgiendo la nueva generación de campesinos, aunque no se vayan de la comunidad, pues eso es lo que quiere la UBI, que no se vayan. Pero fíjate cómo nos debatimos siempre bajo ese tipo de criterios, porque si nos aplican los indicadores del CIES, dicen, no, pues no encuentran empleo los egresados, ya cierren la carrera, ¿no? Pues nosotros nos tenemos que defender con ese tipo de ejemplos, porque pues son gente que está permaneciendo en sus regiones y que además tienen movilidad, porque los chavos también es cierto que no se quieren quedar siempre ahí. Ellos van y vienen y trabajan en Monterrey una temporada o en Coatzacoalcos o en Orizaba y van y vienen y sin embargo vemos que tienen esa actitud de permanecer, o sea, de no dejar de ir a su región, ¿no? Y eso, comparándolo con lo que les pasa a otras universidades interculturales con las que tenemos estos intercambios, pues vemos que es positivo. O sea, porque no se trata de que no se vayan, se trata de que regresen. Pues hay egresados que han acabado trabajando para Monsanto, ¿no? O para quien los contrata, para ese tipo de fines, ¿no? Pero también tenemos casos de gente muy destacada que pues, está trabajando en su comunidad, está organizando, está poniendo en práctica muchas cosas que la misma familia o la misma gente de las comunidades le está pidiendo, ¿no? Entonces, si digamos, el actor
viéndolo así como actor formado por la UB y todo esto, también hemos visto que hay casos muy exitosos, ¿no? Gente como que ya tú las ves que ya, a lo mejor siempre te queda la duda, aunque no hubieran pasado por la UB, la iban a hacer o ya andaban buscando, pero bueno, a nosotros no nos deja de llenar de satisfacción, pues decir que fue también porque pasó por la UBI, o sea, encontró algo más a la mano, algo que estaba buscando y que le permitió pues desarrollar sus potenciales, ¿no? Yo conozco así como, a lo mejor los puedo contar con los dedos de la mano, pero que para mí ellos ya deberían ser ahorita profesores de la UBI, ¿no? Ya, o sea, tienen tanta claridad en su planteamiento y en su trabajo concreto, que digo, pues ahora estos son nuestros maestros, ¿no? Siempre han sido, pero ahorita ya asumieron ese papel, ¿no? Veo muchos retos y bueno, sobre todo porque como yo comentaba por ahí en un momento hace rato, eh, se piensa que la interculturalidad es para los indígenas, ¿no? Y no, o sea, es para todos nosotros. Es que si persistimos en seguir haciendo la equivalencia a interculturalidad e indígenas, pues entonces vamos a llegar a crear reservas, ¿no? Como siempre lo han sido en cierto sentido, ¿no? O sea, que estén allá ellos con sus costumbres, que estén allá con sus plantas, con su milpa y todo. Yo creo que el reto es que abramos el espacio para que ese tipo de testimonios y de contribuciones tan importantes para nuestro país pues, se conozcan y nos impacten a nosotros, ¿no? Digo porque pues no es fácil, pero creo que de eso se trata, de interculturalizarnos como nación y aprovechar toda la diversidad que existe. Y hablando pues de los hallazgos que nos vamos encontrando sobre la marcha, pues yo ahorita sí estoy así explorando mucho todo este rollo del conocimiento tradicional indígena eh, bajo la noción del buen vivir, ¿no? Y cuando ya vemos que aquí también existe, pues, que es algo que está emergiendo desde la civilización mesoamericana, pues entonces nos cuesta menos trabajo, nos debería de costar menos trabajo. Pero por eso me gusta vincularlo con la obra de Guillermo Bonfil, del México Profundo, porque si todos le rascamos un poquito, encontramos que lo tenemos. Entonces, con un enfoque intercultural, pues esto nos va a facilitar más poderlo encontrar, ¿no? Bueno, ahí hay algo que yo creo que tenemos que empezar a explorar también y que precisamente debe transformarnos a nosotros, a los que estamos trabajando en las instituciones educativas y que en otros contextos también ya se ha dicho, ¿no? O sea, tenemos que desaprender muchas cosas para poder aprender cosas que son más relevantes ahora en nuestro tiempo, ¿no? Pero sí, este, por un lado encontramos que en las zonas rurales quieren ser como en las ciudades, de todas maneras, ¿no? Y aquí en las zonas urbanas encontramos que hay gente que está también ya empezando a buscar otra manera de vivir en las ciudades. Entonces, pues para mí es clave una cosa, que hay que experimentar, porque si lo quieres aprender conceptualmente, pues te lo vas a aprender, pero de eso, de eso a que tenga un efecto en tu práctica o en la práctica de grupos o de sociedades, pues todavía queda muy lejos. Por eso yo creo que hay que atreverse a experimentar otro tipo de experiencias para aprender, ¿no? Muchas de estas son de tipo espiritual, ¿no? Ritual. O sea, yo le llamo que hay que tratar de buscar caminos más cortos,
que no te tengan que hacer pasar por la universidad y luego maestrías y luego doctorados, para que no encuentres nunca tu... Yo digo que hay caminos más cortos que hace falta pues, experimentar y estar dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no?